A mí en el colegio me iba pésimo. Y era malo en idiomas y hoy en día, pucha, hablo 4 idiomas. Bueno, siempre me defino como pastelero, de tomo y lomo. Todo comenzó en pandemia, porque las competencias y los restaurantes cerraron. Durante la pandemia yo ya tenía un buen tanto seguidores en Instagram. Y además tenía muy buenos amigos pasteleros en todo el mundo. Ya en pandemia, ¿qué hacemos? Hagamos cursos online. Y, y yo le decía a mi amigo, oye, conéctate a las 8 de la noche. Y ahí empecé con como el intangible. Ahí hice mi primer ebook y ese también fue una realidad, que ese fue como el que quebró un poco el molde. Y creo que ahí lo más importante es mirar en el largo plazo. Veo que no hay recompensa en el corto plazo. No frustrarse a los 6 meses, no frustrarse al año, seguirle dando, seguirle dando, seguirle dando y en algún minuto la cuestión agarra vuelo. Y ahí está el famoso, ¿te fue bien de la noche a la mañana? Bueno, después de como 2, 3 años te fue bien de la noche a la mañana. Cámara 1, grabando. Cámara 2, estamos grabando, estamos en vivo una vez más. Capítulo 026. Cacha, 26. Sí, no nos dimos cuenta y hemos avanzado. Bueno, es el capítulo 26, pero en verdad llevamos 27 capítulos porque partimos en el 00. Así Es que, verdad. sí. Espérame, ¿y 26 cuántos meses son? Un ¿Cuántas poquito más de un semanas? año. Claro, son 6 meses. Pero hemos tenido Sus intermitencia. altos y bajos. Sí, Sí. hemos tenido intermitencia, sí, porque no hemos Sus tenido semana a semana. vacaciones. Claro, hemos tenido vacaciones, algunos breaks, cierre entre la temporada 1 y la temporada 2, pero claro, 52 semanas son un año, entonces en el fondo cuando lleguemos ahí también en estadística, como el 90% de los podcasts no logra superar el capítulo 52 porque eso es un año constante como semana a semana grabando Wow. capítulos. Wow. Vamos para allá, Ya, vamos para entonces allá. igual van bien encaminados, po. Sí, el Súper podcast es una maratón, así que no, pero no hemos dado cuenta y esta sección es más que nada para que, bueno, si tú estás viendo este capítulo y has visto otros capítulos, ahí suscríbete en la campanita. Tirín, tirín. No hemos dado cuenta que la audiencia que nos está siguiendo y que ha visto varios capítulos y que está constantemente ahí como a la boca del disparo de los capítulos nuevos, ha sido como bien constante y como bien afiatada y le ha gustado harto lo que estamos haciendo. Así que también, si es que has visto más de un capítulo y te han gustado los invitados, pero hay algún invitado que te gustaría que invitemos, que te gustaría escuchar acá, déjanos ahí en los comentarios a quién te gustaría que podríamos ir a contactar. A Así que, Gustavo. De a nuevo. Gustavo. Ah. sí. Así que eso, acuérdense de suscribirse. Bueno, para los que nos están escuchando, les vamos a nombrar al invitado y para los que nos están viendo ya se pueden haber dado cuenta de quién es nuestro invitado. Hoy día tenemos a Gustavo Sáez. ¿Ya? Este es nuestro primer capítulo saliéndonos de lo que hemos venido haciendo: filmmaker, fotografía, música, DJ, tatuadores, arte, ilustración. Y hoy día nos metemos en la gastronomía. ¿Ya? Bien. Gustavo Sáez, oriundo de Puerto Montt. Exactamente, Gustavo sureño. Gustavo Sáez, oriundo de Puerto Montt, chef pastelero con más de 15 años de trayectoria internacional. Ahí vamos a ir indagando. Ha trabajado en renombrados restaurantes en Chile, España, Brasil. ¿Se me escapa alguno? Trabajé también un poquito en Estados Unidos, en Canadá y en Francia. Cáchate. Pero en Cáchate. unos picaditos. Cáchate. Con el galardonado premio de el mejor chef pastelero de Latinoamérica, 2016. Exactamente. Y fundador de el equipo nacional de pastelería de Chile. Ustedes sabían que hay un equipo nacional de pastelería de Chile y se llama La Roja Dulce. Exactamente. Me Buen nombre, buen encanta, nombre. Buenísimo. Y fuimos campeones de Latinoamérica, bueno, una vez de Latinoamérica y una vez de América con el equipo chileno y trajimos también la competencia Chile, que eso Bueno. fue un hito. Vamos a ir Increíble. desarrollando y bueno, en la pandemia tuviste este breakthrough, llamémoslo, de pastelería, gastronomía, de haber estado con muchos restaurantes muy galardonados, a indagar y como explorar toda esta beta más de emprendimiento que hoy día también vamos a desarrollar. Así que nada, sin más preámbulo, muy bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿algo que te gustaría decir? ¿Cómo te podrías definir ahí en como tu larga trayectoria y como experiencia? Qué pregunta, ¿eh? Esa no me la había ahí pauteado. Bueno, siempre me defino como pastelero, que de repente me dicen que si es chef, que si es chef pastelero, pastelero, de tomo y lomo. Y hoy en día, De ahí viene el dicho, pasteleros son pasteles. exactamente, sí.
Hoy en día me estoy dedicando mucho y me estoy enfocando mucho a aprender del marketing digital. Porque finalmente, sin saber marketing digital o sin saber de ventas, poco puedo hacer con mis tortas, po, porque finalmente sí soy muy buen pastelero, sí sé producir muy bien. He estado produciendo para grandes restaurantes en todo el mundo, pero yo siempre quise tener mi marca, tener mi emprendimiento y sin ingresos y sin ventas no hay negocio que aguante. Claro, sí, porque no se trata de que tú seas muy bueno haciendo lo que haces, sino que quién sabe que tú eres bueno haciendo lo que haces. Y ahí Claro, entra el marketing, como que, bueno, una frase que a mí me gusta mucho y fue como nuestro puntapié para empezar el podcast es creatividad sin negocios es victimización y negocios sin creatividad es pérdida de tiempo. Y al final, claro, si tú eres muy bueno haciendo lo que haces, pero nadie sabe que tú eres bueno y tú estás ofuscado porque nadie en el fondo te compra o en el fondo de alguna otra monetiza lo que tú estás haciendo, entramos como en este loop de victimización. Pues entonces tenéis que de alguna otra manera poder comunicarlo y esa parte de comunicar lo que tú sabes hacer y que lo sabes hacer bien es como todo ese proceso de ventas, pues, ¿cachai? claro. O sea, no, Oye, no siempre el mejor es el que más vende, sí, po, sí, po. el más conocido es el que más vende. Sí, po. Es el que Exactamente. nosotros conocemos y de repente cuando, no sé, po, en el fondo tú vayas a hacer algo, tú te acordáis más de los que tú sabes que hacen esas cosas, quizás que de repente, él es el mejor que, pero es como no sé, pues, como esos contactos, como al final es nuestra manera de funcionar, nosotros nos sentimos más cómodos con quienes conocemos. Totalmente. Por eso es importante la marca personal. Sí, po. Sí, po. Bueno, Oye, y pero está de moda antes, hoy en día. antes Sí. de desviarnos por toda esta parte de emprendimiento, lo que tú estás haciendo hoy día y obviamente todo este marketing digital que a ti te ha impulsado toda tu carrera como, no sé, podríamos llamarlo como en esta segunda parte de tu carrera, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la pastelería? Uy, siempre me hacen esa pregunta, ¿por qué soy pastelero? Y yo tengo una teoría que no sé si es muy cierta, em, pero la pastelería se combina mucho con mi forma de ser, de la forma de trabajar del pastelero que dicen que se dice que la pastelería es cuadrada, que esto hay que medirlo, que hay que pesar, todas las cuestiones, que es muy distinta a la cocina. Yo por muchos años trabajé en restaurantes, me hice amigo de cocineros y una de las cuestiones que más me cargaba en la escuela de cocina, que empezaba la clase de cocina, te pasaban un cuadernito que tenía la receta y el modo de preparo. Y en pastelería uno hacía lo que decía en el cuadernito. Y en cocina uno hacía lo que quería, po. Entonces como que para mí dije, pero ¿para qué estoy estudiando cocina si al final hago lo que quiero? Claro. Claro. Y mi gran teoría, y ahí quizás algunos me van a creer más, algunos me van a creer menos, pero para quienes no saben, yo soy Virgo. Ya. ¡Ah! Yo igual soy Virgo. Y yo así, ¿qué te apuesto que es Virgo, weón? Y yo así, sintiéndome identificada. Bueno, y los Virgos son así, pues como que yo decía chuta, pero como que no puedo, no me siento cómodo trabajando así como, no es que sea al lote, ni a la chuña, ni nada, pero algo de estructura tiene que haber en la cosa, pues si no, ¿para qué estudio? ¿Ah? Y esa es mi teoría, no sé si sea verdad, en verdad. Oye, ¿qué día de No, pero- septiembre está ahí? ¿O está ahí 14. agosto? 14, Ah, yo el 17. Ah, estamos mira. cerquita. Estamos cerca. Bueno, el capítulo lo más probable es que salga después de tu cumpleaños, pero igual le pueden ir a decir feliz cumpleaños. Así Bien que, ahí. Sí. Su regalito, su torta. claro. Oye, sí, ¿y ¿Cómo lo cómo, así? sí, tú eres como exigente porque, mira, nosotros tuvimos una experiencia con un chef y yo pensaba que de repente, claro, cuando tú eres como un chef de renombre y en el fondo has pasado por muchas como experiencias gastronómicas y tú sabís todo lo que hay detrás, no, ¿te volví más quisquilloso? Sí, po. O sea, te volví más pesado. ¿Sí? Brígidamente más pesado, sí. Pero eso no quiere decir, y ahí creo que hay como un error de concepto, que mucha gente cree que a más cara la comida es como más bacán. Claro. Y en verdad, en mi filosofía de comida, de comer, como que hay comida de alta cocina, de 250 lucas por cabeza en un restaurante o más, y hay food trucks, o hay comida de calle, o hay comida, por ejemplo, en México que vaya a comer tacos en la calle y es re barato.
Y en ambas puedes encontrar buena comida y mala comida. Ya. Y créeme que cuando encuentras mala comida a 250 lucas por cabeza, no queréis volver Claro. nunca más. Claro. Sí, Sí, po. O sea que tenéis más chance de equivocarte en la comida barata, que puede ser muy buena y de alta rotación, y la cara no te vaya, no vuelves. Claro, ¿y tú Claro. crees que estás condicionado por el precio? Como en el fondo, si es que estoy pagando X cantidad de plata, esto tiene que ser muy bueno. Si en el fondo, no sé, pues si te comiste un completo de lucas en el carrito de la tía a la salida del metro, tampoco te vas a poner quisquilloso ni con el pan, ni con la mayonesa, ni con la palta, ¿cachai? O sea, yo al menos, y me pasa mucho que de repente voy a comer a lugares más baratos y feos por la buena comida Ya, que a restaurantes bonitos y caros que de repente tienen mala comida. ya. Y ahí de repente empiezo a pelear con familia en mi casa y digo, pero ¿para qué vamos a ir a este restaurante que es malo, 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 malo? Pero es caro, está de moda, es bonito, ¿cachai? Claro. Claro. Y están bien los dos Claro. puntos de vista. Yo, de hecho, después que fui papá, como que empecé a entender más ese tipo de restaurante, que es como más ambiente, pasarlo Claro, bien, un lugar como grande donde los chicos puedan quizás, claro. si están cabreados de Pues estar ahí comiendo en la a, mesa, se ponen a a A jugar val- los debajo de la juegos, mesa. a claro. valorizar otras cosas, po. Claro. Exactamente, sí. Oye, ¿qué diríais? Por ejemplo, yo he escuchado harto como en los restaurantes que más allá de que la comida sea extraordinaria, el servicio siempre tiene que ser mejor. Porque si a ti te atienden mal y la comida es buena, no necesariamente vaya a volver. Pero si a ti te atienden muy bien y la comida quizás no es tan buena, puede que sí vuelvas. Sí, bueno, el servicio es fundamental. Todo lo que tiene que ver con hospitalidad y eso los hoteles lo saben hacer increíblemente bien. em, es muy importante. Pero igual, quizás hay locales o carritos o sucuchitos que a mí me ha pasado que va y te tratan pésimo Claro, y volví igual 2, 3 veces claro, porque la comida es increíble. ¿Va? claro, Claro, sí. De hecho, sí, me acuerdo po. una vez, yo viví 5 años en Brasil, en Sao Ya. Paulo, y era re amigo de unos japoneses, viste que allá hay como harta Sí, po. colonización o O Sí, colonias como inmigración, japonesas. claro, colonia sí, po. japonesa. Hay un montón de japoneses. Y después del servicio, en la noche, tipo 2 de la mañana, nos íbamos a unos coreanos. Y llegamos y no, y los coreanos bacán. Y como que le decía el coreano, no, yo quiero ese plato que está saliendo, el que estoy viendo ahí. ¿Cachai? Que le estáis sacando a la mesa ahí. Y me decía, no, 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 ese no hay. Hay solamente, eh, eran anticuchos de pollo, de carne y de no sé qué. Y decía, "Weón, pero ¿por qué? Claro. Weón, todo el mundo está Claro. comiendo. De dónde lo sacaron? Claro. Y no, solamente hay esto y esto y esto. Y después cachamos que, claro, era un local que era súper trucho, que vendía comida probablemente a la mala. Entonces, solamente a los coreanos les vendían Ah, más tenían un tipos menú de secreto. de Un menú comida. Sí, secreto. po. Ya nosotros nos vendían los 3 Claro, anticuchitos, uno de carne, uno de pollo y uno no me acuerdo qué cresta era. Pero igual estaba bueno y igual claro. volvíamos. Ya, bueno. Sí. Claro. Pero eran pesados, súper Sí, pues era pesados. así como muy clandestino. Son Claro, Pero como era pero bueno. brígidos. era bueno, Claro, sí. buena. Claro, estándares de como el del Minsal quizás no los cubría, pero era bueno. Claro, los estándares del consumidor sí los cubría. Buena. Oye, entonces, ¿cuál es tu torta favorita para tu cumpleaños? Chuta, yo siempre le Ah, digo, mi torta favorita es, y eso es como un recuerdo de infancia, y creo que eso en la creatividad igual tiene mucho, mucho que ver, es la torta de merengue frambuesa, Ah, buena. ah, que, bueno, en el sur se sí. come harto. Antes se comía más como con crema de verdad, no tantas como Claro. cuestiones Tantos más, derivados artificiales. exacto. Y mi mamá me hacía esa torta cuando era chico, pues. Entonces Oh, es como me queda en la Claro. cabeza dando Pero, vueltas y un no ¿tú hay flashback. tenías el cómo sabor sacarlo. de la torta que hacía tu mamá o cualquier merengue frambuesa entra dentro de tu categoría de favoritos? Yo creo que, o sea, todas me gustan, todas las que están bien hechas me gustan. Ahora, claro, también hay unas que son horribles, pero claro, la de mi mamá sí me acuerdo. Tiene... Sí, me acuerdo. Y de hecho, en el sur como que no se come, acá en Santiago se come como congelada. Sí, Y, Sí, pues. y en po. el sur no, pues en el sur se come Ah, como, bueno, porque allá hace más frío que la cresta también. claro. Entonces se comen normal. Y creo yo que igual tiene más sabor estando natural, Sí, pues Sí, hay un tema cuando las no cosas están congelado. muy frías, tú no sentís todos no los se sabores, siente pues. tanto, Exacto. exacto. Claro, Sí. buena.
Oye, y volviendo a lo que te atrajo de la pastelería, como tocando este tema, porque creo que es súper clave todo el momento de entrar a estudiar. ¿Tú entraste directo a estudiar gastronomía? Yo entré a estudiar cocina, claro. A ver, hay que partir un poco más atrás. Porque a mí en el colegio me iba pésimo. Ya, Me iba súper mal. Eh, Mucha gente que se ha sí, sentado acá les iba pésimo en el sí. colegio. Se repite, se repite. sí. Eso no quiere decir que si tú estás en el colegio te tiene que ir mal. No, Sí, pues no, no, estudia. no. Ah. No, te tiene que ir bien. Pero cáchate que a mí no me iba bien, po. Me iba mal, pero mucho por desinteresado. O sea, no me gustaba el colegio y de hecho me sentaba atrás, me ponía a dibujar. Perdón, eso no debería haber pasado. Me ponía a dibujar, ¿cachai? Y le pegaba caleta al dibujo. Y fue una cuestión que fui aprendiendo así, digamos, a la mala. Claro, pero no te voy a poner a cocinar en clase. No, pues no podía, tal cual. Y bueno, en mi casa siempre se cocinó mucho. En el sur, como que hay mucha vía de casa, siempre se cocinó mucho. Y justo como a la hora de ir a estudiar algo que yo no tenía idea de qué quería estudiar, empezó este medio boom de la cocina, ¿cachai? Y dije, bueno, a mí igual, por ejemplo, me iba mal en el colegio, pero me iba a la raja en artes plásticas. Ya, Pero como que daba lo mismo, porque si te daba bien en ya. artes plásticas Era ya ver con las manos. o en educación física, que igual Ya, me iba bien, como que no claro. iba ya a subir el promedio. Porque igual le Era muy hábil entendamos con las manos. que en esas generaciones eran como los ramos, como, no sé cómo llamarlo, como los ramos de relleno, como arte, Tal música, cual. educación física, Claro. y como que ya Religión. era como que te tenía que ir bien en eso, porque era como Sí. donde a todos supuestamente les tenía que ir bien Sí. para subir el A promedio, mí me iba etcétera. pésimo ¿En qué? en arte. Pero ¿En teníais, serio? todo, Sí. teníais todos los otros ramos que era así como, no, te tiene que ir bien en lenguaje, te tiene que ir bien en matemáticas, que es como lo más tradicional. En matemáticas me iba bien. Lenguaje nunca lo entendí. ¿Por qué me enseñan el adjetivo, subjuntivo y todas esas cuestiones? Digo, súper complicado para no mucho, porque hoy en día nadie lo usa. Claro. Y bueno, historia también no me gustaba, porque ¿por qué estudio algo tan antiguo? Eh, no sé, pero eran esos rollos que yo tenía de, Claro. de cabro chico. Y finalmente a mí me echaron porque me iba mal en idiomas. Me Ah, iba te mal echaron yo del... estudié en el alemán y me Ya. echaron porque tenía promedio rojo en alemán. Ah, Y era malo en idiomas y hoy en día, pucha, hablo 4 idiomas. cacha. ¿Y dentro de esos Cacha. 4 habláis alemán también? No, ¿No? no, ¿Y ni qué un, ni idioma un habláis? pío. Del alemán me acuerdo, una vez fui a Suiza y como que veía los carteles y más o menos, Recordaba sí. ahí. Pero hablo muy bien portugués, porque viví en Brasil, mi esposa es brasilera, español más o menos, inglés, Español más o menos. inglés igual chapurreo, pero bueno, hago una consultoría en Londres, trabajo, hablo Buena. con los Londres todos los días, em, y también francés, porque el Bueno, francés, Cacha. justamente con esto de la competencia, me pasaba mucho que iba a ir para allá, los franceses son secos de pastelería, y pucha, sentir esta como impotencia de no poder claro. cruzar una palabra es fome, po. Aparte, los franceses son súper nacionalistas. Si tú habláis francés o tratáis de hacer la intención de hablar francés, te reciben mucho mejor que si Sí. le habláis en En inglés. inglés, Sí, claro. los franceses odian que le hablen en inglés. Oye, ¿a qué aprendiste todo ese idioma? Cáchate que, bueno, el portugués fue cuando me fui a Brasil, que fue como a los 22, 23, por ahí, Ya. pero me costó caleta. ¿Sí? Sí, me costó un montón. Aparte que yo aprendí a hablar portugués en la cocina. Entonces igual era Ah, un, claro. un portugués más flight que la cresta. Y apunta gritos para todos Claro. lados, po. Gritos, modismos, Claro. ¿cachai? Yo de repente me salía con cuestiones y mi esposa me decía, bueno, no No digas digáis No eso. eso. digáis eso. Igual Claro. a esa edad como que te cuesta más aprender un idioma, pues si aprendí a Sí, los 15 años eres mucho más esponja y los claro. Puede idiomas... ser. Pero Sí. cáchate que el francés lo fui aprendiendo ahora como con Ah, 30 y... Ahora tengo 37, cacha. como con 32. No es que hable un francés perfecto ni Pero nada, entendí, po. pero ¿sabéis que me puse a hablar con También me lo pillé en un podcast, un profe que le entendía, ¿cachai? Y decía, pero ¿por qué le entiendo? Porque hablaba modulado, ¿cachai?
Y este profe hacía clases de francés. Bueno, Qué buena. Y la filosofía de él era, yo estuve un año antes estudiando como con una profe tradicional, de nuevo el adjetivo, las claro. tablas de vocabulario, y era como, "Weón, yo bloqueado, no aprendía por ninguna parte. Me fui 3 meses a Francia, no hablaba un pío, ¿cachai? Y fui a trabajar, a hacer una pasantía. Y dije, no puede ser, weón, me gasté un montón de plata en la profe, un montón de tiempo, me vengo para acá y no hablo, no puede ser. Reembolso, Ah, Y ahí caché, chucha, de nuevo le pegué. No, no tranqui. importa, tranqui. Ahí caché a este franchute y el weón me dijo, ya, aquí como que olvídate de toda la gramática y es 100% conversación. Y el weón me decía una cuestión que igual es cierta, que me decía, el idioma es como aprender a manejar. Si tú vas al Automóvil Club y te aprendís el librito y dais la prueba y te va a la raja, como por dónde tenéis que adelantar, bacán, pero no sabéis manejar, Claro. ¿cachai? Exactamente, sí. Entonces este weón era conversa, Tenés que meterle horas de vuelo. Y weón, Práctico, estuvimos práctico. dándole como 1 año y medio, 2 años, y después hablábamos, weón, de política, de negocios, de un montón de weas, Cacha. y salía. Qué Bueno. Y aparte que buena. igual es como un parecido al español, parecido al portugués, entonces igual como que le podéis pegar su resfalada, igual pasa. Sí, pues que si ya, yo creo que una vez que ya rompiste como esa barrera de 2, 3 idiomas, como que ya cada vez vaya encontrando herramientas que te voy a apalancar de otros idiomas Sí, para po. Sí. aprender uno nuevo, pues, ¿cachai? En el Sí. fondo, cuando tú ya sabes 4 idiomas en este caso, a lo mejor aprender un quinto no te costaría tanto, de repente quizá hoy día retomar el alemán, quizás lo agarraría mucho más fácil que cuando eras Puede niño, ser, pues, puede ser. ¿cachai? Es brígido como el tema de los Y idiomas al y final tiene que ver también... con interés también, ¿no? Sí, Si pues quería obviamente, hacerlo, sí. totalmente. Todo el Yo rato. creo que eso pasa en el colegio, a lo mejor uno no tiene claro los intereses y por eso te iba mal, no sé, en alemán o en cualquier cosa que te haya ido mal, pues, ¿cachai? Pero después cuando ya estás inmerso y realmente como que tenéis que aprender, en este caso fuiste súper valiente a agarrar las cuestiones, irte a Francia sin hablar francés, es como, Sí, como po. terapia de shock, pues, de una, como que aprendí o aprendí, pues. Pero igual lo bueno de la cocina es eso, que es mucho de repetición, ¿cachai? Entonces, en un restaurante, viene el chef, te dice, oye, tenéis que hacer esto, ya, sí, bien, ¿cuánto? 100. Y Claro, dale, pues, vais repitiendo nomás. sí, po. Entonces, tampoco hay mucha conversa de por medio. Ya, buena. Oye, y hablando un poco de tu pasada por Francia, ¿cuáles han sido como tus pasadas por el extranjero y un poco qué te tocó hacer allá? A ver, mi primera salida de Chile grande fue a Canadá, Ya. como con 16. Ah, joven Y igual, pues. sí. Chico. Y ahí trabajaba con Un niño, en verdad, a con los un 16 eres un tío. niño. Sí. Sí. Transportábamos comida en un camión para los supermercados, esas cuestiones. Muerto de frío. Muerto de frío. Pero ¿y todavía no tomabas la decisión de estudiar gastronomía o eso fue una de las cosas que te impulsó? Eso fue una de las cosas que me Buena, impulsó, weón. bacán. Sí, cáchate que con 16, ese boom que te dije de la cocina, yo lo vi mucho allá. Ya, Y en quizás Canadá. en Chile todavía no, No se ve. no se veía tanto. Mm. No me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, pero me acuerdo que Canadá sí fue como uno de los impulsores de decir, pucha, en verdad sí puedo estudiar cocina, ¿cachai? Claro, Existe. Qué claro. Sí. buena. Qué Buena. bacán. Porque bueno, acá haciendo referencia a otro podcast que tú fuiste invitado con el Nico Orellana, por si quieren ir a verlo. Nosotros acá vamos a tocar otros temas, pero principalmente yo quería hacer como la conexión a que muchos de los invitados que hemos tenido, y en general yo creo que todos, ese momento tomar la decisión de que vamos a estudiar a los 17, 18 años, en tercero, cuarto medio, como que no tenéis muy claro para dónde No, vais. para nada. Po. Y todos veníamos, o en el fondo como los contemporáneos, no sé, pues entre, llamémoslo de quizás desde 25 hasta ya como 40, esas generaciones de nuestros papás eran muy de como carrera tradicional, porque lo más probable es que nuestros papás no estudiaron y ellos veían como el estudio o el cartón o una carrera tradicional como como no sé, pues como un respaldo, un safety, que al día de mañana ella salía a buscar pega con ese cartón y realmente lo iba a encontrar. Pues entonces al final cuando tú te encontrás en esta situación, voy a ir a estudiar, era algo tradicional y tú salías de repente con esto así como, no, quiero ser técnico y quiero estudiar gastronomía, era como igual algo más disruptivo, como quizás también otros invitados que hemos tenido que han salido a estudiar de repente, en este caso, Otras carreras. otras carreras, como siempre buscando el lado artístico y relacionando de repente así como, tú eres un poco más creativo, eres un poco más artístico, como lo más disruptivo que podías estudiar es como arquitectura, Arquitectura. ¿cachai? Como que también se da mucho y de repente te encasilláis en esto y también volviendo a más de nuestro invitado,
cuando nosotros somos chicos y nos dicen como no, es que tú no eres creativo. O tú sí eres creativo. Tú crecís Pensando creyéndote eso. que Ah, eres sí, o po. no eres. Porque Sí. entonces, Sí. a lo mejor te dicen, no, es que tú eres malo para el lenguaje, eres malo para matemática, eres malo para tal cosa, como que tú crecí un poco con esa, como con esas barreras que te autoimponen. Pero en cambio, si tú crecís desde chico y te dicen como no, tú eres bueno para esto, Ajá. tú vas a seguir potenciando para lo que tú eres bueno, pues, ¿cachai? Bueno, a mí Entonces, Exacto. me pasaba mucho que desde chico, más o menos como con 5 o 6 años, llegó un computador a mi casa, que era estas torres antiguas, bueno, ¿cachai? Y a mí me gustaba armarlo, claro, desarmarlo, como que siempre la cuestión técnica claro. de De puta, ocupar tus le manos. cambiaba los RAM, ¿cachai? Compraba un disco duro, le metíamos tarjeta video, que tampoco como que Claro. existían. Me gustaba esa cuestión. Pero, claro, mi mamá me decía, no, es que tenéis que estudiar ingeniería en informática. Y era Claro. como, chucha, no, qué lata, como que, weón, no me da la cabeza para tanto Claro. número, tanta teoría. Claro, tú eres mucho más práctico. Práctico. De hecho, Ya. Mm, en el colegio, una vez nos hicieron un test de 6, creo que se llamaba, y de toda la cuestión de los que aprendían auditivos, como, visual, auditivo, sí, y kinestésico, que aprendes ya, haciendo. Yo era el único, Claro. el único que kinestésico, aprendía haciendo. Sí, po. Y heavy, el bicho raro, po. heavy. Kinestésico viene del movimiento de hacer con tus manos, con Claro, tu, Ajá. claro, como exacto. Y ya, Con pues y tu el ahí cuerpo. esa movimiento. cuestión de cuevazo en la cocina se da un montón, po. Sí, Sí, po. Porque po. es lo que te decía antes, o sea, tú ves, repites, te va a salir mal 3 veces Claro. y después a la quinta ya te sale bien y después ya te vas para adelante. Y sobre todo en la pastelería, yo creo, porque en la pastelería como que tenéis terminaciones mucho más finas, quizás, que de Sí. repente como en la cocina, no sé cómo llamarlo, que me podéis corregir si me estoy equivocando, pero como en la cocina salada, como Sí. que tenéis cosas de repente que no son tan armadas ni tan finas. En la pastelería siempre tenéis como los detalles, como, no sé, pues, el frosting que dibujáis, cosas, Igual cosas por el hay estilo. niveles, porque por ejemplo en cocina salada, no sé, pues te metí una competencia tipo Bocuse d'Or ¿Ya? y es pero fino, 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 Ya, fino, fino, que más Heavy. fino que cualquier pastelería ya, de por aquí, ¿cachai? claro, También un restaurante 3 estrellas Michelin, también pues súper fino. Y también tienden a trabajar mucho más como pasteleros, ya, Mm, ¿cachai? claro, Con las cuestiones pesadas, ¿cachai? Con las cuestiones con una técnica, con una temperatura. De hecho, me pasó hace no mucho con una consultoría, que una receta que decían era medio diente de ajo y no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero claro, medio diente de ajo puede pesar claro. como 1 gramo, como 2, como 3 gramos. Sí, sí, po. po, depende del ajo. Depende. Y el doble de ajo, puta, Claro. se nota, po. Sí, po, Me ¿Cachai? imagino así, ¡puf! Claro. Explosión, así, ¿qué ajo? Entonces, pesa el ajo. ¿Qué te claro, cuesta? Agarra una Claro. pesa, pésalo. claro, Mm, Y bueno, ya cuando te metí en competencia, pesa la sal, pesa claro, el agua, pesa todo. mm. Y mágicamente la receta te va a salir siempre igual. claro. ¿Y tú decís que esa es como las grandes diferencias entre pastelería y gastronomía un poco más tradicional? Como el pesar y que sea El todo tan pesaje es muy específico. importante, las técnicas también son importantes. ¿Y por qué en la pastelería es tanto más importante que sea como exacto los gramos de Porque si no, no funciona. O ya. sea, se desanda Cacha. Claro, 100%, pero sí. me imagino que hay un tema químico detrás de que los ingredientes tengan las texturas que tienen que tener Sí, po. y en el fondo las conexiones Hay Sí. mucha química. Claro. O sea, de hecho yo tengo un libro que no traje mi libro, Ah, ahí lo vamos a pero poner. en Sí, ahí uno vamos a poner los que links se para que llama vayan. Dulcemente, que habla de la mente dulce, y ahí explico cómo los capítulos tratan de ingredientes. O sea, capítulo 1 es harina, capítulo Ya, 2 es azúcar, capítulo 3 es chocolate, ¿cachai? Entonces, ¿por qué tú le estás poniendo harina a una torta? ¿O? ya, De qué se compone, qué hace, ¿cachai? Lo mismo con el azúcar, que la gente cree que el azúcar solamente como que se usa para endulzar. Sí, endulza, pero al mismo tiempo hace un montón de cuestiones dentro de una torta, que por eso te queda como esponjosita, blandita, doradita, ¿cachai? Y ya. Mm, así un montón de cosas. Pero Bueno, claro, al final en la pastelería tienes que hacer ese proceso, esa técnica y ese pesaje para que resulte. Porque si ya. no, si lo hacía al tuntún, las chances de que no resulte son mucho más. Claro. Po. Pues ahí pasa cuando los queques no suben o de Tal repente el cual. brownie queda todo Sí. guateado Sí, así. Claro, Eso estaba pensando. sí.
Claro, yo no sabía, bueno, me imagino que tiene por detrás entender primero los ingredientes que vais a usar y qué hacen en cada como conexión o cada mezcla. Y eso me lleva como a cómo tú veías esa creatividad, siendo que, cómo tú tenías espacio de ser creativo en la pastelería, siendo que todo tiene que ser como tan meticuloso y tan Ah, sí. perfecto bajo sus medidas. Es buena pregunta esa. Claro, porque mucha gente dice que la pastelería es cuadrada y es perfecta, pero yo encuentro que es cuadrada cuando no sabes hacerla. Cuando digamos que la pastelería te tiene agarrado, claro, ahí estás jodido, pues no Claro. tenéis que hacer como tal cual dice la receta porque no sé lo que estoy haciendo. Pero cuando tú sabes lo que estás haciendo, tampoco es que vaya a tirar cuestiones a la chuña, pero sí más o menos podía empezar a cambiar varias cosas, Sabiendo qué va a ser cuando tú sabiendo qué va a hacer. cambies, claro. Exacto. Y eso, por ejemplo, me tomo un ejemplo que siempre me pasa mucho, sobre todo en la pastelería sin gluten, que me dicen, tengo una receta de marraqueta, pero no puedo consumir gluten. ¿Puedo cambiar la harina de trigo por harina de almendras? Y la verdad que yo le digo, sí, puedes hacerlo. Pero el desastre que vaya a tener en tu cocina va a ser gigante porque la textura no va a tener nada que ver. ¿Y por qué? Porque la harina de trigo se compone en su mayoría por almidones, por carbohidratos, y la harina de almendra es almendra molida. Mm, Y la almendra, si tú agarras una almendra o un maní, tú lo apretáis, sale aceite, un montón de claro. aceite, Sí, po. ¿cierto? Como la mitad. Y después el resto, el ollejo, la fibra, como lo queráis llamar. Entonces, claro, si tú sacas un montón de almidones, digamos, maicena, para hacerlo más fácil, y le ponís aceite, o sea, te va a quedar un desastre, po, te va a quedar como todo líquido, no se va a cuajar por ningún Claro, lado, no va a quedar ¿cachai? Mm. la marraqueta crujiente. Exacto. Claro. ¿Y ahí con Oh. qué existen marraquetas sin gluten? ¿Con qué tendría que Sí, reemplazar po. la harina? Si existe panadería, pastelería sin gluten, y yo lo que más recomiendo es hacer como una mezcla de harinas. Ya, Generalmente uso un poco de maicena, de maicena de chuño, que es la fécula de papa, de tapioca, de arroz, harina de arroz, y harina de sarraceno, que son ya, todas como harinas sin gluten y que mezcladas más o menos hacen algo muy similar a la harina de trigo. ya, bueno. Pero ahí la Mm. textura cambia totalmente, po. O No, sea, no, no, en ese caso queda reemplazándola por muy... la harina de almendra. De No, pues si almendra. Claro, usáis harina de sí, po, almendra, porque se llaman harinas claro, solamente, digamos, la harina de trigo, la harina de almendra, las dos se llaman harina, pero no tienen nada que ver. claro. Mm. Si tú reemplazas la harina de trigo por este mix sin gluten, no sé si ustedes probaron la torta que hicimos en el Dulce Extraordinaria, Encuentro. extraordinaria, Increíble. Ya, pues esa era extraordinaria. sin gluten. Sí, Y no Duró te un das día. cuenta, sí. ¿cachai? No sé si esa Sí. fue la que gustamos allá, que, bueno, Ah, ya, nosotros ya, cubrimos sí, el chocolate. una de las cosas que vamos a llegar ahí también, que Gustavo hace, son estos masterclass. Ujú. Eh, Nosotros cubrimos el masterclass de Gustavo, que fue hace como 3 semanas por ahí. Y claro, Gustavo, tú ahí hiciste esa torta sin gluten, Hice una sin gluten y una sin azúcar. claro, y salió a degustación. Y bueno, yo personalmente soy bueno para el dulce. Y está extraordinaria, Estaba extraordinaria, sí. deliciosa. Sí. Bueno, esa sin gluten. Y yo encuentro que, o sea, yo sé, he comido en miles de lugares y encuentro que es muy difícil darse cuenta que era sin gluten. No, yo Muy no, difícil. sí, No, difícil, sí. sí, Es muy No se difícil. como nota. prácticamente igual. Sí. Sí, igual. Porque al final, bueno, tú conociendo lo que hace cada ingrediente y cuál es la reacción cuando los vais mezclando, lográis ahí esos resultados que Sí, po. son, que al final, porque claro, tenemos esta percepción de que sin gluten o sin azúcar siempre va a ser como fome, con texturas distintas, Como como más la apagado. barrita de dátiles con avena, que es un Claro, desastre. Sí, po. claro, Sí. claro. No, pero no tiene por qué serlo. Sí, de hecho, exquisita esa torta. Buenísima. Y sin Oye, azúcar igual da para hacerlo bien y buena textura y claro. no te das cuenta. Oye, ¿y cómo, en el fondo, dónde tú te has dado cuenta que has tenido más espacio creativo al momento de crear recetas distintas o de repente como construir cosas que salgan un poco de las normas? Em, Saliendo de la norma, sobre todo, y yo creo que esta cuestión igual tiene que ver mucho con la edad. No sé si les pasa, pero yo cuando era más chico,
Le dije, ahora tengo 37, pero cuando empecé mi carrera tenía 24. Para mí, si la cuestión no era cocina molecular, no era cocina, ¿cachai? Era como ¿Ya? que todo tenía que ser con nitrógeno líquido, esferas y como técnicas más vanguardistas. Y en esa época yo me agarré de un concepto que era hacer postres con verduras. Ya. Y la cuestión pegó súper bien, po, ¿cachai? De hecho, me llamaron a Madrid Fusión, que es como el congreso más grande de gastronomía en el mundo, Oh. para exponer ¿Esto qué año fue antes del premio de pastelería? Fue por ahí. Ya. Sí, ese fue como mi pick. Ya, bueno, Después ese ahí fue como que... solo fue cayendo. No. No, cero. Ahí hemos pegado su subida y baja. Entonces me llamaron para exponer de postres con verduras porque era lo que hacía. Pero igual, en el trasfondo de todo, yo no es que estuviera inventando la rueda. Porque verduras dulces en otros países sí se consumen, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo me tomaba no sé si quizás alguien de los que nos está viendo ha ido a Brasil y come un helado de choclo, que es un helado de palito, pero de choclo. Bueno, no, Y el choclo dulce, acá hay gente que le echa azúcar, ¿cachai? Hay gente que le acá. gusta, hay gente que no le Bueno, gusta, si ya es eso, más lejos la humita. la humita, La tal humita, cual. claro, Claro. ahí comenten humita con tomate o humita con azúcar. Claro. A mí me gusta con azúcar y Ah, también me a gusta mí con también me tomate. gusta A con mí con azúcar. tomate. Pero ahí ya es subjetivo, ¿cachai? Claro, O sea, si te gusta o no te gusta, pero existe. No es claro, que estuviera inventando la rueda, ¿cachai? claro. O sea, existe esa mezcla de esta Verdura. verdura Sí. con dulce. Claro. Y ahí empecé choclo en postre. Después empecé y con ese fue como el hit. Salía en los diarios, en las revistas, si no me equivoco, hasta en la Weekend salió. Hice un postre que era pan con palta, ¿cachai? ¿Ya? Y la palta dulce se come en Brasil. Sí, po. Palta con leche y azúcar se come. Que te guste o no te guste, ya es otro tema. Ay, ¿verdad? Tiene un nombre. Sí, sí, me acuerdo. Vitamina D, Sí, vitamina sí, sí. D, Exacto. de bananas, la normal, y la otra es de Era aguacate, puede como. ser. Sí, tenía un nombre así como Sí, vitamina no sé qué. sí. Y yo decía, ay, debe tener naranja. Y no tenía palta. Claro. No, pues Y era claro. como, Sí, ¿qué? acabáis un vitamina de jugo de naranja, pues, claro. Sí. Bueno, cuento corto, es que me tomé de esa idea y hice un postre. Y a la gente le encantaba porque, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, la gente sentía un sabor propio, o sea, porque los chilenos, o sea, el pan con palta es pan Claro. con palta, Sí, ¿cachai? Te po. corre por las venas, sabes muy bien qué es, pero te lo presentan de una forma totalmente distinta Claro. Que no habéis visto antes. y que tampoco te esperabas, ¿cachai? Y claro, y ahí empezaba a hacer conexión, ¿cachai? Como Ya. que era una cuestión rara, pero que a todo el mundo le gustaba. Qué ¿Por qué? Porque era buena. algo Claro. que era como de raíz del chileno. No es que yo haya hecho un estudio, la cuestión fue chiripazo, pero 100%, pero funcionó, ¿cachai? Claro. Y así con un montón de cosas. Buena. Qué Con zanahorias, por bacán. ejemplo, los porotos dulces se comen en Japón. Y empezaba a tomar referencias de otros países e implementarlo Claro. en la cocina acá. Hay mucho como cultural detrás de lo que comemos también, al final, como que siempre está gatillado por algo y en ese caso si tú te apalancas como, claro, el pan con palta, todos conocemos el pan con palta y muchas veces también los extranjeros como que la rayan con la palta que se encuentra en Chile. Yo me acuerdo Qué rica. mi hermano se fue de intercambio y nosotros recibimos un francés en nuestra casa y rayaba con la palta, rayaba, sí, rayaba con la palta. Em, y claro, si tú le presentáis esto, en el fondo, oye, ya esto es palta, como igual tenéis que estar un poco abiertamente, como ya yo estoy acostumbrado a comerme la palta, no sé, en el desayuno o en la once, con pan, salado. Salado. Ah, pero ahora esto es dulce, ¿cachai? Como que igual te hace como no sé, pues como arriesgarte también a probar cosas distintas, pues. Sí. Bueno, y había otro postre que ese sí era más normal, entre comillas, pero yo al menos en el sur me subía mucho a los árboles de manzanas verdes con sal. Ya, Entonces agarraba una cuestión ácida a morir, le echabais sal y la comía. Y ahí también hice un postre de manzanas con sal. buena. Y Qué la gente que venía buena. del sur como que le hacía Ah, caleta ya. sentido, po. Sí, pues, Cacha. todos comimos manzana verde con sal, pues cuando estaba bien Sí. ácida le Ya, sí, echáis sí. sal. Qué Claro. Sí. rico. Sí, buena. Ah, buenas conexiones, pues al final, como lo hemos definido en capítulos anteriores, como que la creatividad un poco va a ir en base a como tus vivencias, lo que tú has hecho, como de qué tú te has poblado y también como de a dónde venimos, pues entonces todo eso va a gatillar como a
porque tú te acordaste que cuando niño comías las manzanas verdes Las con sal. conexiones. Y decís como, cacha, sí, pues la manzana verde con sal igual queda bien. O el tema de la palta, ¿cachai? Como que todo eso te va a impulsar a probar cosas distintas, po. Y yo creo que ya hoy en día no se comen manzanas con sal No, igual en Sí, los barrios, en las yo calles. creo que O sea. sí, sí. ¿Por qué no? Sí, todo O el sea, claro, rato. yo no me acuerdo la última vez que me comí una manzana con sal, pero sí, ¿por qué no? No, además, Yo en po. la Y U. yo veo menos manzanas en la Pero- calle. bueno, también, claro, no es Sí. como que te agarraste una manzana en la calle, Claro, po. no, po. Claro. No, y te tenían que subir al árbol del Sí, po. vecino que Sí. está dentro de la No. casa del vecino. Sí. A robarle las manzanas. Sí. Oye, Gustavo, como antes de pasar como a este quiebre que tú tuviste en tu carrera, cuéntanos un poquito más como de todos estos galardones que te impulsaron a tomar esta decisión durante la pandemia, como tu experiencia en este caso en España, en Brasil, cómo fue trabajar allá y en el fondo como qué hay detrás de como toda esa experiencia que te pudiste como nutrir en esos tiempos. Bueno, te comenté, partí muy chico en Canadá, que me sirvió mucho y de hecho se lo recomiendo a todo el mundo que pueda, es salir, porque te abre la Mm. cabeza a que quizá, no sé, po, el agua aquí es transparente, el agua en otro lado es, no sé, de otro color y es normal, ¿cachai? Claro. Un pésimo ejemplo, pero No, pero se entendió, puede se ser que entendió. en otra parte del mundo las cuestiones sean distintas, Claro. ¿cachai? Y eso te hace abrir la cabeza a, a más posibilidades. O a cuestionarte por qué no lo hacemos así y por qué, porque al Ujú. final uno creo que cae mucho en la cotidianeidad de seguir haciéndolo porque así todos lo hacen, po, Tal ¿cachai? Pero cual, nunca te he cuestionado realmente si es mejor seguir haciéndolo así o a mí me acomoda hacerlo así. tal cual. Bueno, después me fui a Estados Unidos, ahí trabajé haciendo hamburguesas, pero por montones. Después volví y entré a trabajar al Boragó con Rodolfo Guzmán, cuando el Boragó no era lo que es el Boragó hoy en día, pero aún así tenía una filosofía de trabajo increíble, muy profesional, algo que no se veía en Chile, que de hecho en Chile en esa época era incluso mal visto, y Rodolfo dándole, y bueno, hoy en día es el referente tanto en Chile como fuera de Chile. Em, y yo creo que esa pasada por Boragó para mí hizo un cambio gigante en mi carrera, porque en Boragó descubrí que existían varios otros Boragós en el mundo, ¿cachai? Que Mm. existían otros restaurantes de muy alto nivel, de muy alto profesionalismo, técnica, producto, etcétera. Y del Boragó salté a otro restaurante, que es el Seller de Can Roca en España, que es el mejor, o bueno, fue el mejor restaurante del mundo en muchas ocasiones. Y ahí son tres hermanos, los hermanos Roca, Jordi Roca, Joan Roca y Josep Roca, que uno es cocinero, uno es sommelier y uno es pastelero. Ah, bueno. Y ahí yo Cacha. Tienen dije, me ahí, tengo claro, que ir a trabajar con el Jordi Roca, que es el pastelero, el ¿cachai? tridente completo. Sí. Sí. Y los tres son secos en lo que hacen, ¿cachai? Entonces me fui para allá, ya nivel Dios, o sea, ya esa es como las grandes ligas de la Claro, alta cocina del el- mundo. Wow. la NBA de la Sí, gastronomía. Ah. brígido, 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 brígido. Eso Heavy. también. Quien pueda hacerlo, háganlo joven, sí, porque trabajáis más horas que la cresta. El ritmo de la gastronomía siempre, bueno, nosotros muy ajenos también a la gastronomía, pero siempre he sabido a voces que el ritmo de la gastronomía y la cocina es súper Es rudo. brígido, sí. Pero bueno, cuando eres más chico No, no pasa nada, ¿no? Igual después de trabajar 14, 16 horas, salíamos a carretear Sí. y al día siguiente igual te despertabas y Ahora bien, no se puede ¿cachai? hacer claro, no, eso. ahora Ahora no. no, No. no es posible. Y Heavy. en Estados Unidos me pasaba lo mismo. Bueno, Bueno, después de eso me fui a Brasil a trabajar en el mejor restaurante de Brasil con Alex Atala, el Dom. em, y ahí finalmente me quedé como 5 años porque, como te decía, mi esposa brasilera, yo la conocí en Estados Unidos. Nos fuimos a Sao Paulo y ahí nos quedamos un montón de rato. Qué buena. Después volví a Chile, ya con espera, tú su... conociste a tu señora En en Estados Estados Unidos. Unidos. y cómo fue esa transición a Brasil. Em, fue mucho Messenger. Ya, Era Ah. Messenger, pero Messenger, ella estaba en Messenger. Brasil Estaba y en ahí tú te Brasil. fuiste a Brasil a trabajar en DOM. Sí, lo que pasa es que ella es del nordeste de Brasil, de Ya, Recife, y yo soy del sur de Chile, pues, o sea, estábamos
re lejos. Lejos. Y San Pablo era como un punto medio, ¿cachai? Ya, Y bueno, en San Pablo habían muy buenos restaurantes, hay muy buenos restaurantes. Entonces, para hacer una carrera gastronómica es la raja porque hay mucha oferta. claro. Los sueldos no eran muy buenos, pero había mucha oferta. O sea, pega iba a tener. Claro, Y para mi esposa lo mismo. O sea, ella es claro. publicista y en San Pablo también, pues una máquina de estar trabajando Sí, todo, po. todo el día. Ciudad grande, tenía oportunidades. Sí. Buena, qué bacán. Bueno, después de eso, ya más o menos con cara de tener familia, tener cabros chicos, yo dije San Pablo ni a palo. O sea, yo soy de Puerto Montt, ciudad más o menos chiquiturri. Sao Paulo es un monstruo, gigante, caro, Claro. rápido, no sé qué. Dije, no, acá no es lo mío. Y ahí vinimos a Santiago. Ya, Y, y a pesar de que mucha gente dice que Santiago, que como el claro. cemento, era una tacita de leche, man. Era súper En tranquilo, comparación a Sí, Brasil. para Brasil, claro. Mm. súper tranquilo. Como que realmente sí hay, como Y que, tú antes de haberte ido, bueno, tú viajaste harto siempre, vos, pero tú antes de haberte ido a Brasil habías vivido en Santiago, como siendo de Puerto Montt aún, porque también pasa harto que de repente gente de regiones se viene a Santiago y nunca se acostumbra como al ritmo de, claro. de Santiago, po. Cuando estuve en Boragó, sí, po, y ahí Ya, estuve como un año en claro. Santiago. Bueno, pero si venís del ritmo de la cocina, creo que claro, Sí. acostumbrarte a Santiago era el mal menor, pues. Sí, más o menos. Sí, Buena, es Bueno, verdad. igual era otro Santiago, era ya, mucho más claro. tranquilo. Mm. Yo de hecho me volvía caminando 1 hora en la noche, a las 1, 2 de la mañana, y todos los chicos me decían, no, ándate caminando, no pasa nada. Y nada, me iba caminando, pues así me ahorraba un par Claro. de pesos para todo y funcionaba, nunca me pasó nada, gracias a Dios. Bueno, y después de Brasil, me vengo a Chile y ahí habían 3 proyectos. Uno que era el Hotel Renaissance, que estaba abriendo. Uno que era la pastelería Eric Kaiser, que también estaba abriendo. Y uno que era el restaurante 99, que también estaba abriendo. Ya, Y el Renaissance me ofreció subchef y yo ya había sido chef en Brasil, entonces dije, pucha, como que qué lata. claro. Claro. Y ahí entra el tema de la creatividad porque dije, puta, igual quiero hacer mis postres y mis Mm. platos y como que no quiero estar recreando el de otro. Como que suena súper egocéntrico, pero en verdad era como mi No, pero crecimiento está personal, ¿cachai? perfecto. Quería seguir. Después el Eric Kaiser, que era bacán, pero pasaba un poco lo mismo porque es producción de pastelería, no había mucha creatividad. Y 99, que era pastelero, o sea, necesitaban un pastelero y resuelve la pastelería. Buena, Entonces me fui por ahí y ahí empezaron todos los otros premios, ya. como ahí nos nombraron mejor restaurante de Latino, o sea, no mejor restaurante. Éramos el número 25 de Latinoamérica. Ya. No sé cómo decir el mejor número Wow. 25, no existe. Claro, Bueno, no, pero el ranking rankeado, Lista, era para claro. ranking, 25. claro. Ahí me nombraron mejor pastelero de Latinoamérica. Ahí fundamos el equipo nacional de pastelería. Empezamos a competir sin saber para dónde íbamos. Por primera vez clasificamos al Mundial de Pastelería. Fuimos a Wow. Francia, nos fue pésimo, dimos la cacha, nos fue horrible. Pero aprendimos mucho y después volvimos a México, a la selección latinoamericana. Y esa sí era ganable. Nos sacamos la cresta, la ganamos. Buena. Después fuimos de nuevo a Francia, de nuevo dimos la cacha, que el nivel en Francia es otro. Y ahí estáis contra los asiáticos, contra los nórdicos. Se nota mucho la diferencia primer Como, mundo. Se ya. nota brígidamente. Em, y ahí empezó una seguidilla Ya. de premios y de cuestiones. Oye, nombraste dos cositas que me gustaría como desarrollar. Primero, como, porque esto, dentro de lo que nosotros hoy día podemos saber, para mí era nuevo como, claro, cuando tú tenías un chef y él está a cargo de la carta, él tiene que crear esta carta, Sí, po. ¿cachai? Entonces, quizá, no sé, consumidores de comida, de pastelería, de restaurantes normales, de repente no nos cuestionamos eso, pero tú cuando estás como chef, tú tienes que crear la carta y tú eres 100% como responsable de, a ver, qué voy a elegir, qué voy a poner, por qué voy a poner esto, y también, entre comillas, cómo maridarlo que converse con el resto de la carta. Porque tú no puedes llegar a crear postres que no tengan nada que ver como con el tipo quizás No, de po. cocina que está ofreciendo ese restaurante, pues, ¿cachai? Entonces ahí Mm. como, ¿dónde tú jugabas con tu creatividad de como ya voy a hacer este y no este? Bueno, ahí como pastelero pasa mucho que te tenéis que adaptar al concepto del restaurante, porque el restaurante casi siempre se guía mucho por la cocina salada y después, como decís tú, el postre no puede desconversar de la Claro, cuestión, po.
O sea, si es un restaurante, no sé, pues, italiano, por así decirlo, No tiene puedes que ir salir con el... postres chilenos, pues, Claro. raro. Sí. Bueno, y eso fue un poco el trabajo que hicimos en Mote con huesillo. podría ser. Versión francesa. Ese fue el trabajo que hicimos en el hotel Sí, AC, pues, en el cuando Luna hicieron Bar. la carta Me de primavera-verano. encanta. Ajá. Sí, Que fue un poco el tomar postres que funcionaran muy bien, que funcionaran para un bar, que también no sean muy técnicos a nivel de tener que tener un pastelero como super pro y que se encaje en el concepto, po. claro, buen desafío. Entonces, claro, como pastelero igual te tenéis que adaptar mucho al contexto donde estáis creando. Ya. Claro, al final, pero jugáis con tu herramienta. Oye, y de todos estos como galardones acumulados ya como a este punto de la carrera, ¿cuál fue el que más te llenó, como que recibiste con más orgullo? El de campeón de Latinoamérica de competencia. El con la roja dulce. El Wow. con la roja dulce, sí. Buena. Qué Sí, porque los bacán. otros son bacanes, pero igual es distinto. Creo que el ganárselo en la cancha, ¿cachai? Como que cocinando y la Claro. adrenalina y la weá, Porque como los otros que galardones eran como, en el fondo, como... de eh, restaurante, de ya, votos, ¿cachai? Igual hay un juego Claro. político de por medio, ya, si eres más buena onda, tenéis más amigos, ya. funciona también así. No me quiero sacar las flores, pero igual Claro, pero en el fondo existe es eso, Es parte ¿cachai? otra de, po, es forma de parte de, ganar. po. Claro. Pero Claro, cuando te sacáis la cresta, para cuando nosotros fuimos a ganar, queríamos ir a ganar en la cabeza la latinoamericana, era una sacada de cresta. O sea, yo te lo juro por Dios que estuve de septiembre a febrero sin ningún día libre, porque yo trabajaba de lunes a viernes y de lunes a viernes en el restaurante, que trabajábamos 10 12 horas, y sábado y domingo yo me iba a entrenar 12 14 16 horas más, ¿cachai? Entonces estuve de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 6 meses, sin días libres, trabajando 12 horas para adelante y dándole, 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 dándole. Y en la competencia uno sabe qué va a hacer, ¿cachai? Entonces como que repites las cuestiones, repite, repite, y en eso hay cuestiones que salen y cuestiones que no claro. salen. Oye, ¿y cómo se mide la competencia? En el fondo, ¿cómo se compite en esto? La competencia, a ver, la competencia nace de la Copa del Mundo de Pastelería, donde van los 22 mejores países del mundo a competir y tienen que hacer con 3 personas en 10 horas. Son 15 postres como si fuera de restaurante. Súper restaurante, súper pituco, súper como Claro, técnico. sin mote con huesillo, Sí, Titi. podría ser mote con huesillo, pero a un nivel gastronómico Claro. alto. Em, 3 tortas de helado, 3 tortas de chocolate, una escultura de azúcar, una escultura de chocolate y una escultura de hielo, de un Wow. metro 20 más o menos. Oh, Todo eso en 10 horas. Entonces tú sabes qué vas a hacer. ¿y ahí cuántos son en el equipo? 3. 3 personas. Sí. Oh. Uy, me puse nerviosa, weón. Ya, Titi, ponte a tallar hielo. No, Bueno, terrible. pueden ver, ya que estamos acá en YouTube, vayan a ver el documental de La Roja Dulce. Lo vamos ahí a linkear. Veámoslo, Y ahí sí. está todo ese proceso, Qué la sacada de heavy. cresta, las Buena. horas de trabajo, etcétera. Entonces, para mí ese tiene mucho más valor porque, bueno, una, la sacada de cresta fue gigante. Dos, Chile no existían las competencias. Mm. No, 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 Porque no. tú Siempre fundaste la era Roja Dulce. Argentina, Brasil y México. ¿Cachai? ¿Y cómo vaya a ir con Chile si no existe? Claro. Realmente no existía. La primera vez fuimos, salimos tercero, ya medio que dijimos, oye, aquí estamos, fuimos a la Existimos. Copa de Francia, nos fue mal, volvimos y esa sí era ganable, ¿cachai? Y ahí entrenamos un montón, fuimos a México a competir, entonces competir fuera de casa igual es más peludo, Mm. bueno, bajo mi punto de vista es más Siempre, complicado. o jugando de visita. Sí, y nada, pues, estar ahí en la competencia y ganar allá fue bacán. Bacán. Oh, Sí. Buena. qué Qué bacán. heavy, qué bacán. Eso lo pueden ver en el documental. Sí, lo vamos a etiquetar para Oye, que... ¿y es la primera vez que ganaba Chile? Primera vez, pues. Sí. Wow. Ya Primera, y después, entiendo. bueno, se trajo la competencia a Chile y ahí por segunda vez Chile ganó y en este caso ya no era latinoamericana, sino que era americana, porque Qué ya también Ya. venía de Estados bacán. Unidos y Canadá. Ah, bueno. Bueno, Increíble. qué bacán. Qué Oye, entretenido igual. Y en esa oportunidad a mí me llamaron como
que ese no es como un premio, pero igual fue súper importante para mí. Yo en esa oportunidad en Chile fui el jurado de honor, Ya, que es como, bueno, finalmente vienen los franceses a organizar todo el mono y hay un jurado de honor que es como el rostro, digamos, de la competencia. Y para mí fue súper importante porque yo pude ver por dentro cómo lo organizaban, claro. ¿cachai? Y bueno, fue una experiencia increíble Mm. poder estar ahí con ellos. Y más encima, tener el honor en Chile de nombrar que Chile era el campeón de América Qué fue brutal. Claro, qué bacán. bacán. Qué buena. Oye, y después de haber pasado esto, ¿cómo fue tu quiebre a decir como ya, ahora en el fondo vamos a emprender como con otro lado de la gastronomía, en este caso ya enseñándole a la gente que puede hacer sus postres, que puede hacer como sus cosas y llevarlo no solamente a como te estoy enseñando a hacer una torta, sino que te estoy enseñando a hacer la torta y aparte a venderla. Ajá. Bueno, todo comenzó en pandemia, porque las competencias y los restaurantes cerraron. Claro. Entonces ya no tenía donde creerte trabajar. Pandemia ¿Verdad? fue el punto de quiebre. Sí, sí. Y bueno, también ahí había un tema financiero que, bueno, en Chile nos llegaba un tanto y había otro tanto que había que salir a buscar. Entonces, en esa salida a buscar, yo empecé a hacer cuestiones en mi casa. Y mi primer producto fue un frasco de conserva, de estos frascos de vidrio. Viste que en esa época todo el mundo quería cocinar. Claro. Sí. Sí, Ya, pues. pues, Estaba A ahí en la todos nos casa, dio, pues. a Estaba en todos la nos casa. dio. Sí. Entonces agarré un frasco de vidrio y le pesé adentro como en capas, ¿cachai? Como hay unas cuestiones de vidrio que tienen como varios tipos de arena. Ah, claro. Ah, ya. Ya, entonces ponía la harina, el chocolate, el azúcar, en fin, toda la cuestión. Y era una cajita donde adentro estaban los ingredientes. Abría y tenía ahí todo como el modo de preparo escrito. También había un video mío, había como toda una movida también de experiencia. Y tú tenías que poner de tu casa, era un pan de mantequilla y un huevo. Ya. Y podía hacer galletas, choras en tu casa, en familia, no sé qué. Y, y en pandemia la cuestión se vendía, pero Bueno. brígidamente. Claro, porque yo creo que ahí Wow. agarraba un público que, claro, tenía ganas de cocinar, pero quizás no tenían como el expertise para ponerse a, si me decís cómo tengo que comprar el azúcar, comprar Claro, todos y los tener ingredientes, buen empezar a azúcar, buen juntar chocolate. y empezar a, ¿cómo se llama?, a medir ya para que me quede bien. En el fondo, como que hiciste una experiencia súper entretenida a cocinar, súper simple y disfrutable. Sí, Sí, tal cual. ¿Y cómo totalmente. se te ocurrió esto de cómo voy a vender como este producto listo? Porque, o sea, yo en pandemia hice mil cuestiones. Porque la gente quería cocinar, ¿cachai? Y como decís tú, no todo el mundo tiene chocolate en su casa, no todo el mundo tiene una pesa, no todo el mundo tiene como los ingredientes a la Claro. mano, pero un huevo y mantequilla sí tenéis, ¿cachai? Entonces, nada, era como fácil de hacer. Pero en eso también, por ejemplo, con el Benjanás de patio, de demencia, como todos los restaurantes habían cerrado, y nosotros dos veníamos de restaurantes de tiempos, de pasos, de como gastronómicos, hicimos, y esa cuestión igual fue heavy, porque nos encerrábamos ahí en el restaurante del Benja hasta las 6 de la mañana produciendo y hacíamos unas cajas, Cacha. ¿cachai? De menú de degustación. Ya. Entonces le poníamos dos entrantes, dos fondos, dos Ah, postres, las dos botellas de vino, las dos botellas de agua, las luces, toda la cuestión, pan, y vendíamos esas cajas, las vendíamos caras, las vendíamos como a buena, 100 lucas. Oh, buena. Y vendíamos caleta de cajas, vendíamos Cacha, como, la qué primera vez vendimos buena. como 120 cajas, una cuestión buena. así. Cacha, qué bacán. Oye, ¿cómo veríais en este caso? Porque ahí tú empezaste a hacer esta transición hoy día, para los que no saben, Gustavo, aparte de todo este background de como todos estos galardones de gastronomía, tú hoy día tus tres principales, por así llamarlo, como maneras de monetizar lo que tú sabías hacer son los libros, que los vamos a poner Libros, ahí sí. por si algún interesado para que los mire. Los libros, Cursos, los cursos y las consultorías hoy asesoría. día con todo el expertise que tenéis para atrás, po. Sí. En ese punto de quiebre, cuando tú empezaste como a salir de la cocina y entrar como en todo esto de negocio, ¿cómo tú veis que esta creatividad de la cocina la podías aplicar en la creatividad de los negocios? Que se te haya ocurrido, por ejemplo, oye, yo en vez de decirte cómo hacer las galletas, te voy a entregar algo lo suficientemente fácil como para que sea como, sea imposible cagarla. Sí. ¿Cachai? A ver, yo justamente porque había estado en Brasil mucho tiempo, en Brasil el mercado de los cursos digitales venía muy avanzado, Ya, muy de antes. Entonces igual como que lo empecé a ver y por eso que hablábamos de
salir, ver para afuera, ver que en otros países Sí. las Claro. cuestiones... ¿Qué se está haciendo? Siempre Exacto. ver Bueno, para y en afuera. Chile Claro. pasa mucho eso de traer conceptos. O Sí, po. sea, por ejemplo, el mismo Boragó, que Rodolfo se fue a Mugaritz, vino con toda una filosofía que en Chile no existía, la instauró, fue el pionero, se la trabajó full, pero claro, en esa época, weón, era carne con papa y no había más, Claro. pues, y la Coca-Cola, Sí, po. ¿cachai? En- Entonces, igual ver para afuera es muy importante. Claro, porque entendamos que Chile igual es un mercado complejo. De hecho, muchas veces como que son estudios de marketing que es difícil penetrar un mercado como muy llevado a lo que hoy día nosotros hacemos. Y cuando tú salís y veis cosas que funcionan afuera, tú volvís a Chile, pero no necesariamente van a funcionar en Chile. Como que No, igual po. tenéis como como prueba y error y de repente veis cosas que, por ejemplo, el azaí. Sí, El azaí hoy día está bombando. Pero ¿tú qué año estuviste en Brasil? El azaí en Brasil lleva muchos de muchos años. años, sí, po. Yo me fui a De toda la intercambio. vida, por decirlo de una Yo me fui manera. a intercambio a Estados Unidos y en California el azaí también estaba bombando como hoy día en California el 2015. 15. Y tuve varios compañeros cuando yo estuve en California que trataron de traerse el azaí y en ese momento la gente no agarró nomás, pues, ¿cachai? Entonces como que tú te cuestionáis, ¿no era el momento? O quizá la estrategia de marketing que usó esa gente en Yo ese igual momento no creo que era... la comida y en el azaí, en todo eso hay un tema de hacerlo bien. Claro, Sí. Porque sí que hay marcas, yo no las he probado todas en Chile, no quiero decir que todas las marcas de azaí en Chile son malas, muy por el contrario, pero sí encuentro que hay azaís buenos y hay azaís ya. malos. Sí. Y pasa en todo. O Sí, po, sea, hay helados buenos, hay helados malos Sí. y la gente se da cuenta. ya. No sé Sí. por qué, pero la gente sabe de que esa comida está rica o no está rica. Sí. Le gusta más, le gusta menos, pero finalmente tiene que ver con la calidad, tiene que ver con el frescor, tiene que ver con el know-how de cómo hacer las cosas, ¿cachai? Y Claro, ahí, claro, si entra un comercial que quiere puro vender una moda, pucha, encuentro que ahí también lo que veníamos hablando del artesano, de la pasión por lo que haces, de la vocación por la pastelería en este claro, caso, o en el caso de usted del audiovisual, eso se huele pero de sí, po. lejos, Se po. pierde y se vuelve un commodity al final. Claro, Claro. sí. Oye, ¿y cómo transicionáis a, bueno, tú indagaste en esto y después cómo fuiste transicionando más como a estos productos digitales? Porque partiste vendiendo, sí, por internet, pero en el fondo en la pandemia no había contacto físico, Claro. pero vendíais un producto tangible. ¿Cómo transicionaste Ah, a los libros intangible. y a... Em, bueno, ahí yo creo que, bueno, lo que hablaba al comienzo, la marca personal me ayudó mucho, porque sin querer queriendo, como que la fui armando. em, y en esa época, al menos durante la pandemia, yo ya tenía un buen tanto seguidores en Instagram, que no fue como muy a propósito, fue muy orgánico. Yo había estado en un programa de tele antes, había ganado premios, había salido en el diario, cuestiones, entonces se fue nutriendo. Y en esa época ya tenía como 40, 60.000, ¿cachai? Ya, Y, y además tenía muy buenos amigos pasteleros en todo el mundo, por claro, por el, todo por lo el grupo, que... por el Claro, nicho. Y eso también como que cara a los emprendedores creo que es súper importante el ser muy bueno siempre hay gente mejor o peor, pero ser bueno dentro de lo que estás haciendo es bueno porque te rodeas de gente muy buena. Ujú. Y al final, nada, yo decía ya en pandemia, ¿qué hacemos? Hagamos cursos online. Y, y yo le decía a mi amigo, oye, conéctate a las 8 de la noche y hazte una tarta de no sé cuánto. ¿Querí? Sí, ya démosle. Y yo les pagaba a los chicos, pues entonces yo vendía la cuestión y les pagaba, en esa época era mucho más a menor escala, ¿cachai? Pero pucha, entre no ganar nada claro, y pagarle a un amigo para que haga una clase en su casa, o sea, literal, podríamos estar aquí sin equipamiento de cocina, sin nada, haciendo una clase de pastelería y la gente se conectaba y bacán. funcionaba. Heavy. Y ahí empecé con como el intangible. Después migré a los libros digitales, que ahí hice mi primer ebook y ese también fue una bestialidad, Qué que ese bueno. fue como el que quebró un poco el molde, que hice un ebook que era un PDF, que eran 10 recetas para emprender. Ya,
Y en esa época todo el Mm. mundo necesitaba emprender, Emprender, Sí, po. exactamente. ¿cachai? Entonces me empecé a cranear ya qué podía hacer en tu casa, galletas, los poníamos en un frasco de vidrio, que era el mismo frasco, para que el tipo de la moto, que era el que se lo iba a llevar, se lo pueda Claro. llevar, ¿cachai? Y esa cuestión fue impresionante. Bueno. Qué Weón, yo lo vendía a 10 buena. lucas, orgánico, sin tráfico pago, nada, y se vendieron como 600 libros digitales así en nada. Cacha. Y lo Cacha. bacán de eso era que la cuestión se despachaba sola, po. No era como que, Sí, pues no. chucha, tengo que vender 200 Claro. cajitas, más, Ahí manso cacho, ahí ¿cachai? tuviste Igual como happy problem. el quiebre de como ya estoy vendiendo esta cajita que sigue siendo un producto increíble, como súper consumible de parte de quien lo pueda comprar, fácil de hacer, como que estáis vendiendo una experiencia, pero tenéis que tener 200 Tenéis que cajitas producirlo, po. armadas, Sí, pues, po. ¿cachai? Y En es cambio, tiempo. este tú Sí. lo produciste una vez y se vende Y solo. listo. Se vende Cluc, solo y cluc, se vende cluc, cluc, infinito. cluc. Qué Claro. Claro, se buena. puede vender uno como se pueden vender Claro. 18 millones Bueno. que te da exactamente lo mismo. Y hiciste el quiebre, pero tú igual seguís, por ejemplo, esta masterclass que hiciste, tú igual seguís teniendo cosas presenciales. Hoy día rompiendo todo este molde de la pandemia que fue todo este proceso que no nos podíamos tocar, no podíamos salir y hubo como todo un quiebre de antes y después. Hoy día ya la gente sí necesita como esa Sí, comunidad que tú seguís generando. Por el fondo sí. como que hay seguido innovando dentro de lo que tú vayas haciendo en base a lo que el mercado te va pidiendo un poco. Sí, a ver, yo empecé con los cursos online, que más o menos era una cuestión que veía de fuera. Em, Hice un curso muy bacán y ahí creo que igual fue como mi primer sacada de cresta, porque digamos que yo en un vasito, y son todos postres en vaso, ¿cachai? Como que ponía todo mi conocimiento pastelero ¿Ya? y eran postres la raja, pero igual eran difíciles de hacer, po. Ya. Entonces como que yo estaba en un nivel tan alto, ya como viciado, ¿cachai? Que después cuando lo compró un montón de gente y empecé a ver quién era la gente que lo estaba haciendo, decía, Cresta, no, pues acá yo estoy mal, ¿cachai? Yo Claro. tengo que bajar Ya. 3 escalones más. O sea, en el Y no fondo por eso tú, es malo, tú ajustaste tu sino que es menos oferta a tu complejo. público. Sí. Ya, Y ahí yo perfecto. empecé a hablar con mi público por Zoom. ¿Por qué? Porque teníamos clases como videollamada, ¿cachai? Y empecé a entender quiénes eran, qué necesitaban. Y claro, cuando veía el vasito que estaba acá, pero que tiene 6 texturas distintas con una decoración súper complicada, chucha la raja, pero quizás para un hotel. Mm, Claro. Quizás para mí en esa época, pero para la persona que estaba queriendo emprender desde su casa, exacto. la tenía pelúa, po. Bueno. Sí, Sí. po. Oye, y hablaste de las texturas. Tú en algún momento hablabas de la creatividad y como lo que una definición que tú decías un poco como autoimpuesta de cómo un postre tenía que ser bueno en base como a las texturas, los sabores, como cómo Sí. tú lo denomináis cuando quedas bien. Es una regla pastelerística bien como usada, y que podéis usar al final las que tú queráis, pero en pastelería se habla de texturas cremosas, como podría ser un manjar o una crema pastelera, que es como, o una Nutella, ¿cachai? Que es como algo que no tiene aire y que es como untuoso, ¿cachai? Las aireadas, que son mousse, bavaroise, merengue, ¿cachai? Cuestiones que tienen aire. Las que son tipo mermeladas, que son como más de sabores intensos. También puede ser un helado, por ejemplo. Las crocantes, que son la galletita, todo eso. Y los bizcochos, Ya, ¿cachai? Entonces, medio que si tenéis todo eso, tienes un postre completo. Pero Mm, en eso, en esa como objetividad, igual entra a que termina siendo muy predecible. De hecho, me pasó en una consultoría que yo todo lo hacía con estas 5 ya. y todo con sabores totalmente distintos. Y me dijeron, pero bueno, es que los postres se parecen mucho. Sí, pues se parecen mucho porque todos mm, tienen las mismas 5 texturas. Ah, claro. claro. Y ahí tuvimos que empezar a sacar cuestiones. Y ahí Ya. a mí me empezaron a desarmar toda mi Estructura. estructura de Virgo. Decía, "Weón, no, pues, bueno. El cortocircuito Pero ahí. sabéis que después probaba los postres y estaba más rico, pues. Ya, Claro. Sí. Distinto, Claro. cosas Más distintas. subjetivo, más. ya. Como que ganaba más identidad y bueno, también fue un aprendizaje para mí. Bueno, ¿y esto es como una regla o es como algo que de alguna u otra manera fuiste como construyendo, como estar en las texturas que tú buscabas en los postres? Eh, sí se habla, en algunos libros se divide,
y bueno, yo lo tomé como una regla Ya, claro. regla mía, inventada. Pero es lo que conversábamos antes, por el fondo, si es que tú ya sabís cómo se hace y qué hay que hacer, y entiendes para qué sirve cada cosa, en el fondo, como por qué estas texturas te aportan más en algo o te aportan menos en otra Sí, cosa. Es un poco lo mismo si lo lleváis como quizá al mundo audiovisual, como si tú manejáis los parámetros de como el triángulo de la iluminación, como apertura, ISO Chatter. y shutter. Tú sabís más o menos como dónde tiene que ir cada uno, pero sigue estando hasta cierto punto como tú tenías espacio para mover las cosas y claro. para lograr resultados distintos. Entonces al final hagas lo mismo. Tú tenías como esta regla autoimpuesta quizá, como de que sabías esto, pero después cuando tenías espacio para sacar uno, sabiendo lo que va a generar, pues llegar a otro resultado y al Sí. final ahí empezáis como un poco a probar cosas distintas. Y dependiendo del público, qué tanto le gustan las cuestiones como más estándar, porque finalmente me imagino que en ese triángulo de luces, igual como que puedes llegar a una perfección Ujú. como estándar, pero sigue siendo predecible. Claro, Y de repente, bueno, y como en los vinos, ¿cachai? Que hay errores y vinos que vienen con pifiados y hay cuestiones que son ricas, po. Mm, claro. Pero es un error, ¿cachai? Pero puede gustarte el error. Sí, sí. pues, sí. No, no tiene que ser todo tan de regla. Oye, algo que de repente te gustaría desarrollar que quizás se nos esté quedando en el tintero. Bueno, yo creo que en relación como al tema general de la creatividad, em, bueno, ahí yo también tengo mis reglas de sabores, ¿cachai? Como que tengo una estructura para armar sabores y creo que digamos, en la conclusión, igual como que llamar a toda la gente que nos está viendo a poder crear sus propias reglas, ¿cachai? Como que sí, existen parámetros, existen un montón de estudios y teoría y la universidad, no sé qué bacán, pero nuevamente pasas a ser muy predecible. Y si tú te empiezas a tomar de todo esto, que lógicamente, como lo hablábamos al comienzo, no es que tengáis que ser malo en el colegio, sino que tenéis que ser muy bueno, tenéis que saber toda esta cuestión Claro. para después poder manejarlo a tu pinta y poder inventar tus propias reglas. Creo que ahí es donde más la chuntáis, más gusta, ¿cachai? Y otra cosita que tiene que ver mucho con la creación es no siempre querer inventar la rueda. O sea, no siempre partas de una hoja en blanco. Una cuestión que yo siempre digo, la carrot cake hoy en día que a un montón de gente le gusta acá en Santiago, en Chile, hace 20 años atrás no existía, ¿cachai? La red velvet también, la New York cookie también, Boragó también, ¿cachai? Entonces, el poder ver cosas que están funcionando afuera, traerlas, muy importante, como el açaí, hacerlo bien. Yo creo que ahí está Mm, totalmente el juego, porque por mucho que traigas una tendencia y lo haces mal, va a estar mal. Claro, Si la comida de 250 lucas está bien hecha, está mal hecha. La comida del carrito de supermercado está bien hecha, está mal hecha. Eso hace la diferencia, ¿cachai? Hacerlo bien, hacerlo con ganas, buscar buenos ingredientes, buscar buenas técnicas, crear tus propias reglas un poco y buscar referencia. bueno, sí, pues no tenéis para qué partir de cero. ¿Y cómo definiríais, si yo te tuviera que decir cómo definiríais la creatividad? En palabras y en algo que tú digáis como aquí fui realmente creativo al momento de hacer algo. Qué cuático. A ver. ¿Qué es la creatividad para ti? Em, ¿Qué es la creatividad para mí? Yo creo que la creatividad para mí es algo que me da mucho la pastelería y porque me gusta tanto hacerlo, que es el tener libertad de poder hacer lo que tú quieras. Y esa cuestión yo creo que igual es mucho de mindset, de creer que lo puedes hacer. Igual te juegan contra porque si chucha, sí puedo hacer todo, entonces te empezáis a dispersar. Pero esa libertad de poder quizás no crear, pero inventar una cuestión nueva o traer algo de otro lado o empezar a caminar por un camino que no conoce, eso a mí me gusta mucho, me llena mucho, me hace levantarme con ganas a trabajar, ¿cachai? De poder enseñar, de poder como vivir la pastelería de una forma bien apasionada. Sin creatividad no creo que sería Claro. lo mismo, porque si
a mí me metieras, no sé, pues hacer producción de pasteles en un supermercado, sin desmerecer el trabajo, que es muy grande, muy bacán, pero no me sentiría tan bien. No tendría esa posibilidad de armar cosas nuevas. Bacán, qué entretenido. Oye, ¿qué postre dentro de toda esta carrera, larga carrera, hay hecho que tú en algún momento dijiste como, no sé si funciona y de repente salió increíble? El pan con palta, ¿Pan de con todas maneras. palta? Sí. Sí. Te voy a pedir fotos y Heavy. vamos a poner fotos de este Sí. postre de pan con palta dulce. Sí, Quiero sí. Buena, probarlo. sí, El también. pan con palta no tenía por dónde salir bien y salió bien. La Qué raja, qué buena, entretenido. qué bacán. Oye, no hemos terminado. Acá, bueno, tenemos una pequeña sección antes de ir al cierre que se llama Preguntas Rápidas. Preguntas Eh, rápidas. A ver, Tienes que contestar lo más rápido posible. Puede ser una frase, una palabra, como tú quieras. ya. Pero lo primero que se te venga a la mente. Ok, ¿Estás preparado? no lo sé. Pero démosle. Redoble de tambores. Ya, primera pregunta. ¿Un postre Espérame, favorito? espera, mira. Si me pego alguna embarrada, lo No, editan da nomás, lo po. mismo. va todo en crudo, todo en Va crudo. todo, Y va todo sale, todo. todo sale. Tiene que ser lo primero que se te venga a la cabeza. Ya, a ver. ¿Un postre favorito para comer? Torta de merengue frambuesa. ¿Un postre favorito para preparar? Todo lo que tenga que ver con chocolate. ¿Dulce o salado? Dulce. Un referente de la pastelería mundial. Jordi Roca. Un lugar en Chile donde encuentras inspiración. Borago. Libro o serie que recomiendas a un emprendedor creativo. Dulcemente. Un error que no te arrepientes porque te enseñó mucho. Haber hecho un helado de pebre. Un helado pebre. Sí. Oh, qué buena. ¡Oh, qué ¿Y buena! por qué no funcionó? O sea, funcionó, pero fue un error porque hacía yo un helado de ruibarbo. Entonces agarramos los ruibarbos y los pasamos por estas como prensas en frío, como Urom. Entonces sacamos el jugo y salía un jugo rosado, po, y los congelábamos. Y mis amigos hacían un jugo de pebre, ¿cachai? Hacían pebre, lo filtraban y tenían otro jugo rosado. Y yo una vez agarré sin querer la bolsa de jugo de Ah. pebre, po, y hice el helado, naná. Lo pruebo, claro, de frentón dije que malo, que ¿Qué raro, hice? ¿Qué ¿cachai? hice? Que, weón, tiene sabor a cebolla, normal. Y después lo probé de nuevo y dije, no está tan malo, weón. Y claro, le empecé a bajar un poco, o sea, ya pensando, le empecé a bajar un poco el ajo, le empecé a bajar un poco la cebolla, no me acuerdo qué cuestión hice. Ya después de 1 o 2 semanas, hicimos un postre de masa madre con helado de pebre. Buena. Cacha. Sí, y quedó. Oye, qué buena. No fue el hitazo, pero quedó bastante No, claro, bueno, sí. pero nació como de un error que se te confundieron la. Sí, pues no tenía cómo saber. O sea, Claro. está etiquetado, pero Claro. en el apuro. Qué agarré buena. nomás, sí. Qué buena. Creatividad en su máxima expresión. Sí, la acabó. Qué Oye, buena. qué buena. Qué con ganas de probar el helado pebre. Ah, Uy, Hagámoslo, yo po. todo así, Sí. todo. Buena. El de choclo, el de pebre, falta todo. Oye, esta sección acá, bueno, en la primera temporada tuvimos un premio sorpresa entre todos los que llegan hasta acá y comentan el emoji que nos deja nuestro invitado. ¿Cuál es tu emoji favorito que más usáis que queremos dejarle a la audiencia para que comenten ese emoji? Para Yo que creo que el comenten. en señal el de gafas de sol. Ah, Pero ya. los lentes solo, las gafas solas. La gafa la de sol, por la. Pero ya, la sola. perfecto, Sí. sí. Ya, El buena. que está así Ya. como Sí. con Pero los... el monito con los lentes Es de como, sol. es como Ah, el ya. bacán. Ya, Es bacán. como el Como el bacán. bacán. No, tal porque cual, hay sí. un emoji solo de los lentes. Yo lo ocupo... Ah, claro, sí, pues, ¿verdad? No. Claro. Este, Sí. el monito Ya. No, amarillo este con monito los Entonces, lentes. amarillo. Es como para- el bacán, tal cual. Para todos los Sí. que llegaron hasta acá, pongan ese emoji acá en los comentarios Me para hacernos saber de que llegaron hasta encanta. acá. Si llegaste tan lejos, no se olviden de suscribirse. Su interacción en nuestro sueldo, no. Pero Para el háganos suscrito saber. podemos regalar un háganos- libro, po. ¿Sí? Sí, po. Ah, ya, po. Para el suscrito nomás, po. Ya, Hagamos entonces, eso. entre todos los suscritos y Y todos que me los sigan en mis redes Sí, sociales. po. Ya, entonces, todos los que sigan a Gustavo, sigan a Creativa y Negocio, hayan visto, estén suscritos y hayan dejado el emoji, Sí. se van a ganar. ¿Cuál de tus libros? Un libro de pastelería para el bienestar. ¿Cuál? Es Ah. sin azúcar, sin gluten, sin lactosa. Cacha. Y despacho Bacán.
de regalo a todo Chile. Y ahí en la descripción vamos a poner el time frame de Oye, ¿yo puedo del- participar? No. vamos a poner el time frame del concurso. Así Me que, lo quiero ganar. nada, pues suscríbanse, generen interacción. Nosotros hacemos esto para que puedan conocer más historias como las de Gustavo y todos los invitados que hemos tenido también anteriormente. Así que muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo, por estar acá, por todo lo que nos Sí. entregaste. Me dejaste con muchas ganas de probar el helado pebre. Sí. Y eso, algo que le quieras decir a la audiencia a modo de cierre? No, yo la verdad que agradecerle a ustedes por el espacio, por crear contenido de esta calidad que es súper importante y poder de alguna forma tener la posibilidad de transmitir esta historia y tantas otras historias. Así que creo que sirve de referencia para personas que estén buscando emprendimiento, buscando creatividad o buscando creatividad en el emprendimiento y que se animen, de que se animen a emprender, se animen a hacer las cosas, se animen a hacer la receta, porque yo siempre le digo a mis alumnas, es muy distinto que tú me veas a mí haciendo una torta, que Claro. tú hagas una torta, y es muy distinto que tú vendas una torta. Exacto. Entonces creo que la teoría sin acción no va para ninguna parte. Ya Buena. saben. Sí, que importante, porque es importante nutrirse, pero ¿qué consejo tú le das a tu alumna en ese momento de que tú sabes que son buenas alumnas, que están haciendo bien las cosas, pero necesitan un pequeño empujón para tomar la acción de lo estoy haciendo, en el fondo estoy participando de la clase y hago esa transición a realmente hacerlo y luego venderlo? En venderlo no se demoran mucho. La verdad que venden, les va bien vendiendo sus productos. Tengo alumnas que han vendido en una Navidad 4 palos de pan de Pascua, huevos de Pascua, 3 palos. Bueno, Funciona. Pero claro, después viene igual las vacas flacas, vienen sus Ujú. momentos feos. Y creo que ahí lo más importante es mirar en el largo plazo. Yo creo que de todas estas historias, en la competencia de pastelería, en mi emprendimiento actual y en varias otras cosas, como que veo que no hay recompensa en el corto plazo. Entonces, como que en verdad, no frustrarse a los 6 meses, no frustrarse al año, seguirle dando, seguirle dando, seguirle dando y en algún minuto la cuestión agarra vuelo. Y ahí está el famoso, ¿te fue bien de la noche a la mañana? claro. Bueno, después de como 2, Claro. 3 años, te fue bien de la noche a la mañana. Sí, po. Que dije, Sí. bueno, ¿tú cuánto lleváis? Más de 15 años en, 17 años de pastelero. claro, de pastelero Wow. Y todavía me pego 1000 cagás. qué buena. Pero es parte Sí. de Es aprender. parte, Sí. sí. Oye, qué origen, porque aparte es algo que se repite en algún momento. Un invitado nos decía así como, estamos tan como sobre la rueda, como con tanta cosa instantánea hoy día, como con el contenido, lo que vemos y como estas como éxitos de la noche a la mañana, que al final hacemos proyectos, en este caso a lo mejor, claro, alguna de tus alumnas que haya vendido mucho para una fecha en específico, pero que no le haya dado continuidad y nos volvemos como estos coleccionistas como de proyectos fallidos porque los dejamos de hacer y no miramos como ese largo plazo, ¿cachai? Totalmente. Y también es súper importante ser flexible en el camino. Quizás si tú al momento que estás ahí trabajando, no sé, tu primera como pega de pastelero, quizás en el Boragó, tú no te imaginabas que hoy día vaya a estar como desde una postura quizás más consultiva vendiendo productos digitales, No, ¿cachai? Cuando era nunca. algo como súper tangible, estás metido en la cocina, tocando con las manos, haciendo cosas que tú podías en el fondo tocar y probar. Y hoy día migraste a eso, entonces al final como que tener un objetivo a largo plazo, tener paciencia y poder ser flexible en el camino, yo creo que es como... Totalmente. O sea, claro, hay que fijarse un objetivo, pero en el camino hay que ser flexible, porque si no, si eres muy rígido, como cualquier cosa se quiebra. Como Po. cualquier Virgo. Como cualquier Virgo rígido. Se Buena, quiebra, Cuadrado. sí. Oye, bacán, muchas gracias Sí, Yo por les muchas el agradezco. tremendo capítulo. gracias. Sí, la foto. Saquémonos una foto. foto. Voy a hacer. Ah, buena. Ah, la foto Sí, la es foto grabando. pa'l Wall of Ya, Fame. bien. 1, 2, 3.